Bien, si me permite, le hago una pequeña presentación, don Ramón. Sí, muy breve. Bien, pues el doctor Tamames regresa a Crevillent invitado por la cooperativa. Ya tuvimos la suerte de contar con él hace ahora 15 años, en el año 2000, con motivo de la celebración de nuestro 75 aniversario. Este reconocido economista fue uno de los firmantes de la Constitución Española de 1978 y actualmente es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. El doctor Tamames es autor de decenas de libros de cabecera en materia económica y medioambiental, como el Diccionario de la Economía y Finanzas o El Grito de la Tierra, Biosfera y Cambio Climático. Es consultor en universidades como Oxford, Harvard, París, Berlín o México. Su currículum es tremendo, pero quiero destacar un hecho. Es una persona directa y cercana, que habla claro y cuya experiencia respetamos profundamente. Hoy nos hablará sobre seguridad jurídica en el sector energético, proponiendo las bases de una política medioambiental que frene el cambio climático. Con ustedes, una de las voces más prestigiosas en el mundo de la economía. Gracias de nuevo, señor Tamames, cuando usted quiera. Muchas gracias, señor presidente. Y es un verdadero gusto estar aquí otra vez en Crevillent 15 años después. Al firmar en el libro de honor de la casa, me he despedido diciendo hasta 2030, pero me han dicho que puedo volver antes al 2025, que serán los 100 años de la cooperativa. Y saludo naturalmente a todos ustedes, al señor alcalde, a Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de Ampier. Muchas cosas de las que voy a decir aquí hoy las tuvimos sobre la mesa el 10 de febrero en un encuentro de Ampier con la prensa. Hubo un buen resumen de todo en el diario Expansión sobre el tema de la seguridad jurídica y otros aspectos. Y además yo diría que ha sido un verdadero privilegio escuchar hoy a Jorge Fabra. Un verdadero privilegio porque la exposición ha sido densa, en algunos pasajes difícil. Hay que repasar, y yo propondría a los amigos de la cooperativa que editasen el texto para circularlo entre los socios que quieran leerlo, porque esto hay que repasarlo, no se aprende de una vez. Yo tengo un colega que supongo que mantiene buena relación con Jorge Fabra en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es Jaime III Lomba, que ha escrito también sobre estos temas y está siempre machaconeando, valga la expresión, sobre la cuestión de las nucleares y las hidroeléctricas y la situación de absoluto privilegio que tienen hoy, y que efectivamente el coste de ese privilegio lo están pagando las alternativas, y especialmente las fotovoltaicas, lo cual a mí me ha gustado mucho la parte sobre la transición, las diversas generaciones que vienen, lo que llamaban los clásicos en la economía en el siglo XVIII y ya en el XIX todavía más, los costes de aprendizaje, los derechos de aprendizaje. Incluso hasta en las aduanas había un principio de la educación de las industrias que tenían que avanzar tecnológicamente para pasar después a una protección menor y llegar incluso al libre cambio. Ese era el proyecto en el arancel Figuerola de 1869, la base quinta, revisar cada 5 años para que las industrias no se apoltronaran y las que fueran avanzando tecnológicamente pudieran tener una protección mucho menor. Por lo tanto, ha sido una lección magistral, lo ha dicho el presidente, y sin ninguna razón de estar en un examen, como decía Jorge hace casi una hora, pues verdaderamente la nota es altísima y tendremos que estudiar su texto con atención. Entonces, hoy podríamos decir que nos encontramos efectivamente en una transición. En mi libro que ha citado el presidente, El Grito de la Tierra,
calentamiento global y cambio climático, que es un poco la síntesis de varios trabajos anteriores sobre temas ecológicos y temas de cambio climático, pues yo he tratado de llamar la atención sobre estas cuestiones. Un día que estábamos en Valencia, Emèrit Bono, que es un amigo nuestro, catedrático de teoría económica, decía: Ramón, ese es tu mejor libro. Yo no sé si es mi mejor libro, pero es el que escribí con mayor entusiasmo, porque efectivamente estamos ante un reto extraordinario, y las perspectivas no son tan malas, porque estamos ante la posibilidad de que en diciembre de este año, en la cumbre del clima en París, que es lo que se llama la conferencia de las partes, en inglés COP, la COP21 en París, la reunión de los 193 países que han firmado el convenio marco de la conferencia de Río sobre cambio climático. Allí estábamos los representantes del Club de Roma, que excepcionalmente éramos dos españoles, el presidente de entonces, Ricardo Diego Kleiner, y yo, que acababa de ingresar en el club, y estuvimos en la preparación y en la solemne ceremonia de la firma de la Convención sobre Cambio Climático. Vino después el Protocolo de Kioto de 1997, entró en vigor en el 2005, y hoy estamos en la fase de sustituir el Protocolo de Kioto, que igual se puede seguir llamando igual, o Protocolo de París de diciembre de este año, porque el gran problema es que, teniendo un conocimiento científico de la situación a través del panel intergubernamental del cambio climático, que ya ha presentado su cuarto informe el año pasado, y en donde efectivamente ya está claro que hay una situación de concentración de gases de efecto invernadero de carácter antrópico, es decir, producida por la industria y la actividad humana en general. Y el propósito del protocolo nuevo que tendremos es que el aumento de la temperatura respecto de la edad preindustrial no supere los 2 grados. Estamos actualmente en casi 1 grado ya de aumento, y se supone que en el 2030 tendríamos que estar ya en los 2 y no superarlo. Pero tal como están las tendencias actuales, podríamos llegar a final de siglo a 4,5 grados más. Y eso significaría un cambio irreversible de todas las situaciones y cuestiones climáticas. Entonces es un gran esfuerzo el que está en curso, un gran esfuerzo, y afortunadamente ya hay indicios muy buenos. El 23 de septiembre del año pasado hubo una concentración en Nueva York de 300.000 personas, según la estimación de la policía, con vuelos aéreos, y en esa concentración estaban pues actores de cine, el secretario general de las Naciones Unidas, expresidentes o vicepresidentes, mejor dicho, de Estados Unidos, Al Gore, que es premio Nobel de la Paz por esta razón. Y en la posterior sesión, al día siguiente, en las Naciones Unidas, estaba también el rey de España, Felipe VI, que se estrenaba en la ONU, en donde decía que el problema no admite más esperas. Y no admite más esperas porque los síntomas que tenemos de lo que es el cambio climático están ahí a la vista. Es la fusión de los hielos polares, lo que significa los glaciares de la Antártida, de Groenlandia. No he estado todavía en la Antártida, sí en Groenlandia, y efectivamente glaciares que cuando yo estuve allí el año 75, hace ya 40 años, pues hoy prácticamente algunos no han desaparecido, pero están en curso de retraso hacia los valles mucho más altos, y ya no llegan al mar, sino que llegan los ríos. Ya no son glaciares como los que se desprendían poco a poco, como en el lago argentino hace el Perito Moreno, el gran glaciar de
del Perito Moreno, que se mantiene casi incólume, es uno de los pocos ejemplos de glaciar que se mantiene. Entonces la fusión de los hielos polares, pues naturalmente va a traer muchas consecuencias. La subida del nivel del mar es un proceso lento, pero ya constatado. Hay estados, archipiélagos como las Maldivas, otros en Oceanía que han hecho una asociación para defender sus intereses. Incluso el gobierno de las Maldivas está buscando ya la adquisición de territorios no amenazados para trasladar a la población cuando ello sea necesario. Y además el aumento del agua dulce, por así decirlo, en los mares significa una pérdida de salinidad y un cambio probablemente en las corrientes marinas más importantes, entre ellas la que más nos afecta a nosotros, que es la corriente del Golfo. Podría haber desviaciones notables y como consecuencia de ello cambios climáticos. Nosotros estamos un poco más abajo estamos en la latitud de Nueva York, en Madrid, en la capital de España, y realmente nuestros inviernos no tienen nada que ver con la costa este de los Estados Unidos, donde más el problema se está agudizando en los últimos tiempos, como ustedes saben perfectamente. Además, hay un fenómeno en el que tenemos novedades sorprendentes, que es la acumulación de metano en los fondos marinos, donde está prácticamente congelado, o en la tundra, lo que se llama el permafrost, la permanente situación de escarcha, que es lo que significa en inglés la contracción permafrost. Y se puede decir que con el calentamiento global, los mares se están calentando con cierta rapidez, pues el riesgo de la subida a la superficie del metano es muy considerable. Y este verano ya científicos rusos han apreciado emanaciones masivas de metano en el círculo polar ártico, en la parte rusa, que efectivamente además podrían ser objeto de ignición, porque el metano, como todo el mundo sabe, el CH4, pues es un combustible verdaderamente muy apetecible para la industria y desde luego en la naturaleza desprendido podría producir grandes problemas. Y además de estos están los procesos de desertificación. El cambio climático es ya evidente en muchos lugares. En el oeste de los Estados Unidos se ha convertido en un problema ya nacional. Y el presidente Obama, que quiere pasar en sus problemáticos 2 mandatos a tener un legado que ofrecer a la historia, pues se está planteando precisamente que una de las cuestiones es firmar el nuevo protocolo de París en diciembre y hacer posible investigaciones mucho más serias sobre el cambio climático en Estados Unidos, donde desde las montañas rocosas, desde las planicies del Midwest hasta el Pacífico, la sequía se ha instalado de manera casi permanente, con mayores incendios, mayores problemas, etcétera, aparte de los problemas de desertificación que hay en el norte de China o en otros lugares. El Sahel, donde avanza el desierto continuamente, el Sáhara va empujando hacia el sur a las poblaciones del Sahel, etcétera. Y hay otros problemas, la contaminación del aire. Y la contaminación del aire, pues algunos países están especialmente castigados. El crecimiento industrial de China, que desde el año 78 ha multiplicado su renta nacional por 21 veces, pues tiene un coste, y tiene el coste de lo que es la contaminación atmosférica. Yo estuve estudiando en Inglaterra, en Londres, en los años 54 y 55, y había días en que no se podía salir a la calle en Londres. La mezcla del humo con la niebla, el smog que se llama, pues producía una situación que en algunos días se tendrían que suspender los colegios, etc. Vinieron luego ya las leyes de aire limpio, las Clean Air Acts, precisamente aquel año del 55, y se progresó mucho y se mejoró mucho, retirando fábricas del interior de la ciudad y creando las condiciones para que la industria trabaje de otra forma. Bueno, pues eso no ha llegado todavía a China. Yo tengo una hija que es la segunda jefe de la Oficina Comercial de España en Shanghái y me dice, si yo hubiera sabido lo que es la contaminación
atmosférica en China, probablemente no habría pedido esta plaza. Y Shanghái es mejor que Pekín, porque en Pekín tienen el mar a más de 150 kilómetros. Y el mar, como se sabe, pues es un neutralizador, por así decirlo, del CO2, es un sumidero del CO2, como lo son los bosques. Los chinos están haciendo cosas ya. La muralla verde en el desierto de Gobi, están planteando ya situaciones nuevas. La conferencia de APEC que se celebró en noviembre del mes pasado incluso ha generado un nombre de color, es el azul APEC. Azul APEC en Pekín, porque durante varios días vieron el cielo azul. Pero se fueron los miembros de la Asociación Económica del Pacífico, entre ellos los presidentes de Rusia, de Estados Unidos, etcétera, y el resultado es que se volvió nuevamente a tener que poner en marcha los sistemas de purificación de aire que no sirven para gran cosa que hay en las casas. Cuestan entre 2.000 y 3.000 euros una maquinita de estas, y desde luego pues a prohibir la salida algunos días de los niños a la calle, etcétera, etcétera. Es un problema de vida ya, de salud pública, y desde luego el Partido Comunista de China, que es el gran regulador del cambio en China, todavía seguramente por bastante tiempo, pues está tomando esto para hacer, dicen algunos, al lado de la bandera roja, la bandera verde. Pero estos son promesas, porque todavía no estamos en el punto de inflexión que se necesita en el país con mayor potencia industrial y ya con mayor PIB en términos de poder adquisitivo, que superó a Estados Unidos el año pasado. Precisamente la acidificación de los océanos y mares. El mar es un sumidero de CO2, absorbe mucho CO2, pero naturalmente eso produce cambios. Acidifica las aguas y el resultado es que eso tiene efectos muy negativos para la flora y la fauna de los océanos, con problemas serios si sigue la acumulación ingente. La mayor frecuencia de los incendios, ya me he referido a eso, la agudización de fenómenos climáticos, sequías más frecuentes, más intensas y duraderas, y toda una serie de problemas en huracanes tropicales que ya suben hasta muy al norte, tifones, incidencia dramática en la seguridad de las personas, etcétera, etcétera. Y luego la interacción de todos estos fenómenos que todavía no sabemos los resultados que pueden tener. Esto no son cuentos de caminos, y mucho menos cuentos chinos, porque los chinos son conscientes ya de esta situación. Pero precisamente porque la situación es muy peligrosa, pues se está avanzando. Las cosas se tienen que poner muy mal, se dice a veces, para que empiecen a mejorar. Yo el día 3 de marzo, y no puedo invitarles porque son lamentablemente sesiones a puerta cerrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el turno anual que tenemos de hacer una intervención, me toca precisamente este tema. Casi estoy preparando la intervención de allí, o sea que es un precedente, y les ruego que soporten este efecto de experimentación que estoy haciendo con ustedes. Pero lo que puede decirse es que hay muchos negacionistas. Además, el tema está ideologizado. Y a pesar de que el panel intergubernamental del cambio climático tiene más de 3.000 científicos en todo el mundo, varios de ellos españoles, recordé aquí al profesor Baltasano de la Universidad de Barcelona y del Centro Nacional de Supercomputación, que a mí me ha aclarado muchos temas, pues se puede decir que mucha gente no cree y piensa que es una historia inventada por los ecologistas para generar problemas a una industria muy potente que utiliza muchos combustibles fósiles y que se niega a cambiar. Los negacionistas están en esta situación. Yo por eso la conferencia la intervención que tengo que hacer la semana que viene en la Academia, pues la titulo La controversia sobre nuestro futuro ambiental, porque sé que voy a tener negacionistas. Entre ellos ha sido un negacionista importante hasta ahora, aunque el otro día le vi más propicio, el profesor Velarde. Entonces, luego hay otros que pueden ser negacionistas, pero que son sobre todo pesimistas. Son los que hablan del TL al cuadrado, que viene del inglés
too little, too late. Entonces, too little, too late, en dos veces, pues es TL al cuadrado. Y significa que pretenden que con las emisiones de gases de efecto invernadero que hay ya en la atmósfera, donde el CO2 puede permanecer hasta 500 años, el metano permanece mucho más tiempo, es mucho más intenso, pero permanece no más de 15 o 20 años, pues con la acumulación que ya hay, ya no se puede hacer nada. Se ha hecho poco para impedirlo y se ha hecho muy tarde, y la acumulación ya está ahí. Pero precisamente a los negacionistas y a los del TL al cuadrado, lo que hay que decirles es que las medidas de mitigación que hay en el protocolo de Kioto, que son los recortes de emisiones de efecto invernadero, como las que hay en curso actualmente, sobre todo en la Unión Europea, pues son buenas, porque además se está desarrollando toda un repertorio de energías alternativas que están rápidamente ganando en, digamos, eficiencia. Y por lo tanto, dentro de 10, 15, 20 años, muchas de estas energías van a ser mucho menos costosas que las energías fósiles. Y además se está trabajando por una mejor salud humana y por una mejor utilización de recursos renovables de todas clases. Es decir, el reciclado es hoy obligatorio ya en cantidad de actividades y precisamente significan un ahorro energético extraordinario y una menor contaminación de la que teníamos. Por lo tanto, a los negacionistas y a los del TL2 no hay que luchar con ellos como si fueran fetichistas, que lo son en parte, ni tampoco como enemigos, sino convencerles de que pedagógicamente también, como ha dicho varias veces Jorge Fabra, pues pedagógicamente decirles que sí, que no tenemos total seguridad, pero que lo que se está haciendo con el protocolo de Kioto de mitigación y de adaptación es bueno per se, y por lo tanto hay que ayudar. La mitigación es el recorte, la adaptación es precisamente sustituir las energías fósiles por energías alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué digo que estamos ante un cambio de tendencia? Y que esto se ha revelado en la conferencia de Lima, la COP20, la anterior todos los años está la COP a finales de año, la COP20 de Lima ha sido ya, ha visto la posibilidad de que el país anfitrión del año que viene, que es Francia, y el presidente Hollande ha destacado una diplomacia francesa que está trabajando en todo el mundo en estos momentos para que se cumplan los compromisos, pues ya se ha hecho un diseño del tratado y ya el 31 de marzo, en pocas semanas, los 193 países tienen que presentar sus compromisos formales para cumplir la regla básica de no aumentar en más de 2 grados la temperatura de la superficie del planeta sobre la que teníamos en la era preindustrial. Claro, dicen ustedes, ¿y esto cómo se calcula? Pues ya lo sabe todo el mundo. Tenemos datos de la evolución climática desde hace 400.000 años, a través de las perforaciones precisamente en la Antártida, en Groenlandia, etcétera, en los hielos polares. Y se sabe con cierta precisión los ciclos en que ha habido calentamientos y enfriamientos. Y se ve perfectamente en una curva de crecimiento exponencial como el efecto antrópico se manifiesta desde finales del siglo XIX sobre todo. Y además esto es una historia que se sabe desde hace tiempo. Svante Arrhenius, un profesor de química de la Universidad de Uppsala en Suecia, pues ya lo dijo, fue premio Nobel después, no por esto, por otras razones, y ya dijo que había un calentamiento global de origen antrópico. Y Bröcker, un investigador norteamericano, es el primero que habla en 1975 de calentamiento global y de cambio climático, y ya es las Naciones Unidas el año 92 en la Cumbre de la Tierra que mencionaba antes de Río de Janeiro, donde se toma cuenta del fenómeno y se empieza a buscar soluciones al mismo. Entonces, ¿por qué digo que estamos en el buen camino? Porque en noviembre del año pasado, precisamente en la reunión de APEC en Pekín,
algo debió influir también en la situación de contaminación de las ciudades chinas, pues se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y China. ¿Por qué damos tanta importancia a un acuerdo chino-norteamericano? Pues sencillamente porque el protocolo de Kioto no lo asumió Estados Unidos, porque dijo que tenía que asumirlo también China. Porque si no, China jugaba con ventaja en el progreso industrial con energía abundante y barata todavía de los fósiles. Y China dijo que ellos son un país menos desarrollado, que Estados Unidos era un gran contaminador, que llevaba muchos años contaminando y que ellos tenían derecho también a industrializarse como había hecho Estados Unidos. La situación en China ya ha cambiado, por lo que he comentado antes, y se llegó a un acuerdo en noviembre en la reunión de APEC en Pekín. ¿Y cuál es la base del acuerdo? Pues Estados Unidos ya se fija un proyecto de disminuir, me parece que es el 27% de las emisiones de efecto invernadero en el 2025 sobre el año 2005. ¿Y Estados Unidos va a poder hacer eso? Los republicanos lo van a consentir en el Congreso, donde la ratificación del protocolo de Kioto chocó con lo imposible y no se pudo ratificar nunca por el Congreso de Estados Unidos. Bueno, pues ahí es donde el presidente Obama juega con la idea del veto, que las decisiones en contra de su política se pueden vetar. Acaba de vetar dos decisiones importantes, por ejemplo, el oleoducto de Canadá hasta Nueva Orleans, hasta Luisiana y Texas, el llamado oleoducto Keynot, me parece que se llama, y ese oleoducto lo ha vetado. Es un oleoducto que tiene una capacidad de casi 900.000 barriles de petróleo por día, como un 40% de nuestro consumo de petróleo, que está en 2,5 o 3 millones de barriles día. O sea, es un oleoducto de gran potencia. Y lo ha vetado porque están en contra los medioambientalistas norteamericanos de seguir con la explotación de las arenas petroleras de Canadá, que aparte de destrozar el paisaje, pues producen unas contaminaciones, porque naturalmente aquello no es un petróleo que salga limpio, limpio por así decirlo, el oro negro del subsuelo, sino que hay que destilar las arenas para obtener el petróleo, igual que hacíamos en Puerto Llano en los años 50 todavía, que destilábamos las pizarras bituminosas para obtener el carburante que se necesitaba en la época de la autarquía. Entonces, señora Huerta, y China, el acuerdo de China es mucho menos claro, porque ellos dicen, todavía estamos en una emisión de 7 toneladas y media por habitante en China. En Estados Unidos están todavía como en 14, y dicen todavía estamos contaminando poco, menos que Estados Unidos per cápita. Australia es el más contaminador, está en 18. Nosotros estamos en 6,5, un poco en la línea, no me acuerdo muy bien si por encima de la media de la Unión Europea. Alemania ha bajado mucho, Inglaterra ha bajado mucho, Francia ha bajado. Están cumpliendo el protocolo de Kioto. Nosotros teníamos derecho de aumentar todavía un 15% hasta el 2012, por ser un país menos desarrollado industrialmente, pero nos sorprendió la crisis y lo hemos cumplido prácticamente porque nuestra producción industrial pues ha caído de manera importante. Entonces los chinos lo que plantean es que a partir del 2030 ellos ya comenzarán la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Y al mismo tiempo proponen que para el año 2030 el 20% de su producción de energía será de alternativas, sin emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que China tendrá que cambiar esta propuesta y mejorarla mucho por la presión interna que van a tener. Y al mismo tiempo la Unión Europea ya tiene sus metas de llegar hasta el 40% de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra base está en 1990 siempre, es un esfuerzo importante, y aumentar las alternativas del 11 que está ahora de media al 27. Es un esfuerzo importante
el que hay que hacer unas alternativas. Y yo creo que todo este proyecto que hay, que ha explicado Jorge Fabra, es un tema muy importante, porque además, no se ha dicho todavía en esta mesa, pero hay 11 reclamaciones internacionales en el CIDI, en el arbitraje del Banco Mundial, de empresas extranjeras, de fondos de inversiones extranjeros, etcétera, que exigen al gobierno español que abandone esta política de tener efectos retroactivos en una legislación que ha cambiado completamente la orientación inicial de 2007 para convertir las renovables en el malo de la película y castigarlo severamente. Cuando hemos visto que precisamente lo que hay que hacer es incentivar el avance tecnológico para tener un mix energético que realmente pues permita cumplir los objetivos de la política ambiental del planeta, que por fin nos estamos convirtiendo en una verdadera comunidad internacional para hacer todo esto. Esos son temas que están ahí, y yo diría que los que estáis en las energías alternativas, incluyendo la biomasa, que es muy interesante y que ha despegado menos, incluyendo la eólica, donde los avances son prodigiosos. Yo no sé cuál es la potencia media de los aerogeneradores españoles, pero no debemos estar ni siquiera en 1 megavatio por aerogenerador. Muchos de ellos son de medio megavatio. En los estrechos escandinavos, en las plataformas offshore, se está llegando a 10 megavatios por aerogenerador. Y la política eólica, más que abrir nuevos parques, seguramente sería incentivar el aumento de potencia donde la fuerza del viento lo haga posible. Y las experiencias que podamos tener en la zona de Tarifa, que es, como saben, la primera parte de nuestras instalaciones offshore, puede ser muy interesante. Podría extenderme mucho más, pero creo que la duración no lo aconseja, y que además, como ha dicho el presidente, vamos a tener un coloquio. Yo lo que creo es que efectivamente la conferencia de París de este año puede ser una gran esperanza. Estaba yo trabajando en estos temas y leí que el señor Arias Cañete, que es comisario de la Unión Europea para Energía y Cambio Climático, cargo importante, venía a Madrid. Y como me interesa el tema, y todas las semanas escribo un artículo en una sección que llamo Planeta Tierra, en el suplemento a Tu Salud Verde de La Razón, pues me pareció que era interesante ir allí. Y estuve en la sesión, que estuvo bastante bien organizada, con una acústica detestable, eso fue lo peor. Pero yo le pregunté y dijo dos cosas que yo todavía no tenía claro. Dice, las metas del 27% de energías alternativas de la Unión Europea para el 2030 no van a ser iguales para todos los países. Habrá que encontrar el promedio, pero hay países que están mucho mejor dotados para estas energías alternativas y tendrán que superar esa barrera del 27%, ese tope. En cambio, otras quedarán por debajo. En tanto que la disminución, el recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero sí es aplicable como promedio, el 40%, como decía antes, pues igual para todos. Eso es un tema importante porque significa que si efectivamente hubiera una transición y una reforma del mercado español de la energía, pues tendríamos unas perspectivas extraordinarias en nuestro caso. Hay que incentivar los avances tecnológicos, ganarse a pulso un prestigio en las industrias alternativas de que pueden ser más económicas en todos los aspectos que las economías fósiles. Y termino con la última parte, que es el enemigo permanente de esta evolución
de la racionalidad, y son precisamente las energías fósiles. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? En el mes de mayo del año pasado el Brent estaba todavía a $115 el barril. Yo siempre que hablo del barril digo que son 159 litros, para que la gente se acuerde de lo que es un barril, ¿no? Entonces, 115. No he visto a cuánto está hoy. Seguramente estará en 50 y tantos, ¿no? El barril. Bueno, esa caída de prácticamente un 50%, pues se debe a una serie de circunstancias. Y las principales, pues son una desaceleración de la demanda de los países grandes importadores de petróleo, sobre todo China, y no solamente de petróleo, sino esto se asocia con los demás combustibles, gas, carbón, etcétera, y la expansión de la utilización producida por la utilización de los métodos de fracking, que son los de ruptura hidráulica en nuestra versión oficial, que han permitido pasar a Estados Unidos de 6 a 9 millones de barriles día, es decir, aumentar su producción en un 50% en 5 años, que se dice pronto. Y el resultado pues es que hay una superabundancia de combustibles fósiles, el llamado pico de Hubbard, que estamos esperando como a Godot hace años indefinidamente. Pues ¿cuándo se va a llegar el pico de Hubbard? Dicen, es el punto en el que el consumo de petróleo, la producción y el consumo comenzarán a descender. Antes se decía, estará en 95 millones de petróleo, de barriles día. Bueno, pues estamos en 92, en 93, pero hay petróleo para dar y tomar. Entre las arenas de Canadá, los esquistos del Orinoco, el 20% que se estima de la producción actual que puede haber en el océano Ártico, etcétera, etcétera, la saturación de los mercados está asegurada. Hay una cierta saturación en estos momentos. Puede ser paliada. Hombre, pues hay factores, ¿no? La OPEP se está moviendo, pero la OPEP ya no es el monopolio que era antes, el cártel que era antes, porque la OPEP está en unos 30 millones de barriles días, que es la tercera parte. Pero también los del fracking en Estados Unidos están empezando a arruinarse muchos, porque a $50 el Brent o el West Texas International, un poco más bajo, pues no cubren gastos. Eran una buena inversión cuando estaba a 115, a 120, incluso más, pero ahora ya no. Entonces, eso es una nebulosa todavía. ¿Qué va a pasar con los precios de los combustibles sólidos, fósiles? Pero la tendencia es a que los precios no vuelvan a ser en algún tiempo los que fueron antaño. Y eso es una amenaza para todo el proceso del cambio climático y de la sustitución de energías fósiles por energías alternativas. La era de la abundancia y la baratura de los combustibles fósiles puede incidir otra vez. Hubo un retraso importante en los proyectos de las conferencias del cambio climático desde 2009 hasta ahora, sencillamente por la crisis económica. Y ahora, si viene la baratura, pues puede haber mucha presión para impedir que las tendencias de ir sustituyendo unas energías por otras sigan adelante. Pero yo creo que el compromiso que se ha firmado ya en Pekín, en la sesión de APEC, los planteamientos que vamos a tener el 31 de marzo cuando lleguen los datos a la Secretaría del Cambio Climático que está en Ginebra y empiecen a ver si entre todos los compromisos se llega al acumulado total. Es otra de las cosas que dijo Arias Cañete. El protocolo de París no va a ser un final, va a ser un comienzo de otra fase, porque habrá que ver cómo se modula todo eso para cumplir los objetivos. Pero yo el mensaje que quería dar, y con esto termino, es que estamos en un momento muy interesante este año, y si finalmente hay un acuerdo en París, entraremos en una etapa nueva, donde el negacionismo va a ser más difícil
el TL al cuadrado va a ser más difícil y habrá un progreso indudable. Y hay que estar preparados para eso. Hay que estar preparados, y ustedes en su aparente microcosmos, pero que es más que un microcosmos porque es un ejemplo. La semana que viene publicaré un artículo sobre la experiencia de Crevillente en este aspecto en la columna mía de Planeta Tierra. Pues tienen ustedes también mucho que decir con su ejemplaridad. No es frecuente encontrar una cooperativa así, no es por halagarles. Hay otras cooperativas extraordinarias como Mondragón o COVAP o Coren, otras muchas, pero una cooperativa así es un ejemplo de que no hay que dejarse condenar por los oligopolios, ni por los precios excesivos, ni por las políticas que están primando una situación insostenible a largo plazo. Nada más y muchas gracias. Muy bien, agradecemos sinceramente la intervención de don Ramón Tamames, magistral como siempre también, y si alguna pregunta le surge, por favor, lo pueden formular. Sí, Antonio, por favor. Yo quería hacer una pregunta al señor Fabra, siguiendo el título de su conferencia de qué está pasando con la energía, ¿no? Yo querría preguntarle qué está pasando en estos días precisamente. Llevamos 3 días con una producción eólica superior a los 15.000 megavatios hora, que es casi un 40% del consumo total que tenemos en España. Y sin embargo, el precio, de acuerdo con la OMIE, de hoy, por ejemplo, está en torno a 30 euros el kilovatio. Durante estos 2 o 3 días se ha mantenido en torno a esa barrera, y sin embargo solo hace un año, con estos mismos datos, el precio del kilovatio estuvo en torno a los 6 euros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que artificialmente suba el precio a pesar de la grandísima producción eólica que estamos teniendo en estos momentos? ¿Y qué trampas se están haciendo en el mercado, al margen de los modelos económicos? ¿Qué trampas están haciendo para que los mismos productores de energía hidráulica son a su vez productores de energía atómica y de eólica, y cómo intervienen en el precio dejando de producir para reducir la oferta cuando interesa que el precio no baje? En fin, me gustaría saber qué es lo que está pasando en ese sentido. Bueno, yo ahora mismo es obvio que no tengo datos exactamente de qué es lo que está pasando, pero lo que usted señala es muy importante, porque efectivamente la energía eólica y también la energía solar, lo que pasa es que en el caso de la energía eólica es muy espectacular porque tiene variaciones y por tanto es una especie de zoom sobre la influencia de las energías renovables en los precios del mercado. Claro, las energías renovables lo que hacen es parar centrales caras, y al parar centrales caras bajan el precio del mercado y reducen los windfall profit o beneficios inesperados o beneficios no legítimos de las energías históricas, de las tecnologías históricas, típicamente nucleares e hidroeléctricas. Y bajando los precios del mercado, en definitiva lo que hacen es recuperar para los consumidores el mayor precio de las primas o de los complementos retributivos que las propias tecnologías renovables cobran. Yo hice en la Comisión Nacional de la Energía, con mucho esfuerzo e incluso algún conflicto, pero logré que el Consejo de Administración de la Comisión exigiera a OMEL, que no quería hacerlo, una simulación de la casación del mercado en aquel año, no sé si fue 2009 o fue 2007 o fue 2010, eliminando la energía eólica. Y el resultado es que los precios y el coste para los consumidores subía tanto como las
primas que cobraba la propia eólica. Quería decir que la eólica al funcionar recuperaba para los consumidores sus propias primas. Bueno, esto ya es un indicador de que efectivamente los propietarios de centrales nucleares y de centrales hidroeléctricas, que al mismo tiempo son también grandes propietarios de centrales eólicas, porque las grandes empresas UNESA han invertido en energía eólica, pueden hacer maravillas con los precios de la energía. Y les voy a poner un ejemplo rapidísimamente, que antes me parece que en la comida con mis anfitriones, con nuestros anfitriones, pues he explicado, ¿no? Hay unas normas en el mercado que yo creo que son completamente artificiales, que obligan a los productores de energías renovables a hacer una oferta de cantidad al mercado, ¿eh? Entonces, OMIE, la operadora del mercado eléctrico ibérico, que conoce la demanda, porque la demanda en el corto plazo se conoce porque el comportamiento de la actividad humana, tanto de los consumidores domésticos como de las empresas, es muy rutinaria en el corto plazo, y se conoce con mucha exactitud cuál va a ser la demanda del día siguiente, incluso hora por hora, con desviaciones mínimas. Esto es espectacular, ¿no? A través de la curva de la demanda de energía eléctrica, pues vemos clarísimamente a qué hora los españoles nos lavamos los dientes, apagamos la luz del cuarto de baño y nos vamos a la cama. Pero vamos, esto es como una especie de radiografía. Por ejemplo, a través del comportamiento de la energía eléctrica podemos casi contar, algunas veces que hay una huelga general, podemos contar casi los trabajadores que están en huelga, ¿no? Es decir, la curva de demanda de la energía eléctrica es un reflejo del comportamiento de la actividad tanto de las familias como de las empresas. Entonces se conoce perfectamente la demanda. Entonces la operadora del mercado recibe las ofertas y al recibir las ofertas hace la casación en el momento en que la última central corta la demanda. Pero esto se hace a través de las ofertas que hacen los propietarios de las empresas. Entonces, cuento un caso real, no sé si lo están haciendo. Los propietarios de las centrales nucleares hidroeléctricas hacían ofertas de energía eólica por debajo de sus previsiones reales. Con lo cual, el operador del mercado casaba a una central más cara que fijaba el precio de toda la energía que se producía. Pero luego, claro, el viento era el que era, y por tanto esa central tenía que ser apagada, porque había viento que la desplazaba de la cobertura. Pero, de acuerdo con las normas reguladoras, por eso hablo tanto de las normas reguladoras, esa central que había sido casada en las 24 horas previas había marcado el precio ya. Y encima, al no ponerse en funcionamiento, como las normas consideran que esa casación es un contrato firme, al no ponerla en funcionamiento, además la indemnizaba, pero dejaba puesto el precio para el resto de las centrales. Bueno, esto es un caso típico de ejercicio de poder del mercado, de alteración artificial de los precios, que, bueno, pues por la complejidad y las características del sector eléctrico y del mercado eléctrico, pues permite hacer estas prácticas. Yo naturalmente no puedo para nada decir que las estén haciendo ahora, lo pongo simplemente como ejemplo de una práctica que identificamos en un momento determinado cuando yo tenía responsabilidades como regulador. ¿Lo están haciendo ahora? Bueno, pues naturalmente no puedo afirmar que se esté haciendo. Lo que sí quiero dejar claro es que mi exposición ha sido bajo una hipótesis muy generosa, y es que el mercado funciona de manera perfecta. ¿Y por qué hago las exposiciones bajo el supuesto de que el mercado funciona de manera perfecta? Porque si bajo ese supuesto el mercado muestra completamente sus ineficiencias, pues no quiero decir lo ineficiente que es cuando efectivamente existe un poder de mercado que en ocasiones se ejerce. ¿Alguna más, por favor? ¿Qué pasó a partir del año 2004 para que, antes del 2004, que hay un déficit de tarifa,
hemos podido observar que ha habido años que no había déficit de tarifa y creo recordar que el mayor en ese periodo, hasta el 2004, fue de 180 millones de déficit de tarifa. ¿Qué sucede a partir del año 2004 para que el crecimiento sea exponencial? Prácticamente todos los años se dispara. ¿Tiene eso algo que ver con la potencia instalada también? Porque, efectivamente, decía el director de Telecredient, cuando se hablaba de la generación de energía eólica, se estaba diciendo que producían 15.000 megavatios, y decía más o menos un tercio. Efectivamente, la potencia de megavatios de consumo es de unos 38.000, 40.000 megavatios, y tengo entendido que la instalación de potencia es de 110, 115.000 megavatios, la que acabó con el periodo del año 2011, 2012. ¿Tiene eso algo que ver con que las inversiones que se han tenido que hacer para dar esa potencia que no se consume y que por lo tanto genera un coste de una inversión, ¿tiene eso algo que ver con que no se haya alterado el sistema de retribución de las energías, la hidroeléctrica, la atómica, el que hay que devolver, pagar a quién ha hecho esas inversiones? Porque claro, el sistema ha hecho las inversiones y el sistema, con sus precios, tiene que retribuir a aquellos que han hecho las inversiones. Entonces, esa difícil calibración del consumo tiene ahora algo que ver con una rigidez, porque de su exposición yo veo claro que habría que hacer lo que usted dice. Entiendo que hay ahí unos sobreprecios para una generación de energía más tradicional. Las renovables aparecen penalizadas, no solo las renovables, porque las primas no son solo para las renovables. Hay también ciudades autónomas como Melilla o Ceuta, que están aisladas del sistema eléctrico y que hay unos sobrecostes. Canarias también, en fin. Entonces, las islas, hay unos sistemas de tarifa que al final todo va a parar ahí. Ciertamente lo que usted plantea lo veo razonable desde el punto de vista de lo que son las renovables. Dentro de la carta del total, pues bueno, hay más las fotovoltaicas. Pero bueno, por un lado, las inversiones, además de las primas, no solo de las renovables. Bueno, se ha tomado una medida de transparencia en la generación del precio, porque como bien decía también el director de Telecredient, y usted lo ha ratificado también, el sistema llevaba a situaciones de alteración del precio. De hecho, el gobierno sí que ha modificado el régimen de subastas y el régimen de control de consumo. Sin entrar ahora en cómo se asignan los precios, si es hidroeléctrica, si es térmica, si es fotovoltaica, formalmente entiendo que eso sí que se ha hecho bien, desde el punto de vista que la formación del precio, bueno, por ejemplo, se producían compras masivas de suministros de energía, porque había unos periodos trimestrales, quiero recordar, que era el periodo justo cuando se iba a hacer el promedio del coste de la energía, se producían grandes compras, esas compras generaban un precio del kilovatio, pero claro, uno iba a ver los costes diarios y por hora de los kilovatios en el trimestre anterior y resulta que eso no tiene nada que ver con el momento en el que se tenía que fijar el coste. Entonces, lo que hay ahora, que produce la opción de consumo medida con contadores, o bien una serie de promedios previos a lo largo del año que tú te acoges a la tarifa y eso fija un precio, te da una estabilidad y son medidas en definitiva antiespeculativas. Claro, eso no modifica el tema del precio, después cómo se retribuye al generador de la energía, que es el otro problema que usted plantea. Por tanto, entiendo que hay, en principio, con la modificación del sistema eléctrico por parte del gobierno, una mejora en la transparencia. De hecho, han tenido que devolver dinero por primera vez en España las eléctricas, más de 3.000 millones el año anterior. Por tanto, formalmente entiendo que ha habido una mejora. Ya no tengo tan claro el sistema discriminatorio, que por su explicación parece que sí, pero claro, no entiendo si además hay cuestiones de inversión
y termino con esto, en lo que ha sido el aumento de potencia, supone que se tenga que retribuir la generación de energía tradicional, porque han sido esas empresas las que a su vez han hecho unas inversiones que, si no hay consumo, no se pueden amortizar, y al final se están amortizando por vía de un sobreprecio de mercado a la hora de retribuir. No sé si me he explicado suficientemente bien o... Sí. Bueno, la eliminación de las subastas CESUR efectivamente fue una medida adecuada. Mis cálculos sobre el sobreprecio que esas medidas, que esas subastas producían sobre los consumidores, pero calculadas además trimestre por trimestre, al principio eran semestrales, luego fueron trimestrales, han producido en media, durante el periodo en que estuvieron vigentes, desde julio de 2009 hasta el año 2013, han supuesto un promedio de encarecimiento para los consumidores del 15%. Del 15%. Bueno, las razones, yo vuelvo otra vez a insistir, estoy hablando en términos bajo el supuesto de que no hay comportamientos de alteración artificial de los precios. Es que simplemente esas subastas, como la energía eléctrica no se puede almacenar y se tiene que comprar en el momento en que se entrega por los comercializadores, suponían simplemente un riesgo para el comercializador que comprometía a plazo la energía que iba a entregar. Y por tanto, como el mercado es muy volátil, lo que hacía el comercializador era cubrirse con una prima de riesgo para evitar entrar en pérdidas, porque además hablamos de cantidades muy grandes y una pequeña desviación pues podía implicar incluso la insolvencia de los comerciales. Con lo cual, esas subastas lo que pasaba es que daban una garantía al consumidor de que su precio iba a ser estable, pero con un coste muy alto, que además el consumidor pues no solicitaba, porque si uno quiere asegurar su coche, pues lo asegura a todo riesgo, pero si no lo quiere asegurar, lo asegura simplemente a terceros. Esto que hacían las subastas de SUR era como una especie de seguro obligatorio a todo riesgo, que naturalmente tenía un coste muy elevado. Por tanto, hizo bien el gobierno en quitarlas, y efectivamente eso ha contribuido a moderar los precios en el mercado. He de decir que los cálculos que yo he hecho es antes de las subastas de SUR. Es decir, que las subastas de SUR eran a más sobre las explicaciones que yo he dado. Sobre el tema de la potencia instalada hay que tener mucho cuidado, porque no hay que confundir la potencia instalada con la potencia firme. Por ejemplo, la potencia instalada de fotovoltaica, pues no sé cuánto estará, tú lo sabrás. 4.500 megavatios de potencia instalada. Bueno, pues la potencia firme de los 4.500 megavatios de potencia instalada fotovoltaica son 0. Y lo relevante desde el punto de vista de la cobertura del sistema es la potencia firme. La potencia instalada de energía eólica, pues no sé exactamente en cuánto está, pero puede estar en 40.000 megavatios, me decís. Bueno, pues la potencia firme que aporta la eólica es el 20% de los 40.000 megavatios. Con lo cual hemos quitado, ¿cuánto hemos quitado? 22.000 o 32.000 de eólica, hemos quitado 4.000 de fotovoltaica, otras renovables tendríamos que seguir, con lo cual, cuando se compara la potencia, que está en torno efectivamente entre 40.000 y 45.000 megavatios, con la potencia nominal, estamos haciendo una mala comparación. Hay que compararla con la potencia firme. Y cuando hablamos, por ejemplo, y esta es una discusión que he tenido muchas veces, es que a pesar de eso seguimos teniendo un exceso de potencia invertida. Y entonces dice, claro, con un exceso de potencia firme, ¿cómo vamos a seguir invirtiendo en energías renovables? Es que las energías renovables no aportan potencia firme. Por tanto, el incremento en renovables no incrementa la potencia firme que necesita el sistema. Las renovables lo que sustituyen es el combustible. Y la potencia firme que existe se queda pues para dar backup al sistema, porque las renovables son intermitentes y son dependientes
del viento y de la radiación solar. Y por dar ese servicio de disponibilidad reciben un precio que les permite recuperar sus inversiones, que además es completamente independiente de su producción, que son los pagos por capacidad, lo he señalado en las transparencias. ¿Por qué hay un exceso de potencia? Que no son los 110.000, sino es mucho menos respecto a la potencia existente. Por dos razones. Primero, porque ha habido una burbuja en inversiones en ciclos combinados. Hubo una carrera por parte de las empresas incumbentes por invertir a toda carrera en ciclos combinados, que se consideraba en aquellos momentos la tecnología emergente, porque aumentaba los rendimientos termodinámicos de las centrales térmicas convencionales, y porque de esa manera hicieron una carrera de captura de cuota de mercado. Y frente a unas previsiones que se podían seguir por la planificación del año 2002 de la potencia renovable, de las inversiones en renovables, que eso sí estaba sometido a planificación, claro, el resto tenía que ser, para cubrir las previsiones de demanda, tenía que ser energía térmica. Bueno, pues pero, por tanto, indirectamente se planificaba también la potencia térmica, indirectamente, por defecto. Sin embargo, claro, las inversiones térmicas eran libres, se había liberalizado, entre comillas, el mercado. Bueno, pues la planificación esa indirecta que nacía de la planificación de las renovables indicaba que los inversores en ciclos combinados tendrían que haber invertido en torno a 14.000, 16.000 megavatios de ciclos combinados. Bueno, hicieron una carrera, hubo una burbuja y las inversiones en potencia de ciclos combinados alguien me lo va a decir porque veo que aquí hay mucha memoria, pero deben estar en torno a 24.000 o 25.000 megavatios, con lo cual casi 10.000 megavatios de ciclos combinados por exceso. Pero invirtieron bajo ese régimen regulatorio, a su riesgo, y por consiguiente nada pueden decir porque ellos asumieron sus propias decisiones. Y ese exceso de potencia firme en este caso proviene de ese exceso de inversión en ciclos combinados que se ha agudizado por la crisis, que ha producido una caída de demanda muy importante. Con lo cual, la burbuja, por malas decisiones libremente tomadas por las empresas UNESA en sus inversiones en ciclos combinados y por la caída de la demanda de energía eléctrica, pues efectivamente estamos en una situación de sobredimensionamiento. Pero claro, esto que se justifica para el parón de las renovables carece de sentido, porque es que las renovables entran hoy al precio del combustible. Y tiene la palabra el profesor Tomás. Yo quería decir a propósito de esto que a poco que vamos entrando en la regulación, en este mercado diabólico, porque es diabólico, realmente esto se explica y mucha gente dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible haber creado un mercado como este, ¿no? Hasta no sé qué fecha teníamos las tarifas tope unificadas, que era una cosa muy sencilla y que se abandonó luego con los sistemas que han ido viniendo. Pero yo lo que planteo aquí ahora, y sobre todo a los amigos de Ampere que llevan un poco la liza, han entrado en liza con los temas de reclamar derechos adquiridos y efectos retroactivos que van contra la seguridad jurídica, efectivamente, pues es que tienen que plantear no una operación leve de reclamación de problemas históricos, de las diferencias entre el 2007 y el 2014, ¿no? Sino que tienen que plantear todo el problema de la racionalidad del funcionamiento del sistema eléctrico. Eso hay que plantearlo. Y la sesión de hoy, en ese aspecto, en lo que se debe a Jorge Fabra, pues a mí me parece muy importante, porque se puede demostrar que, primero, no hay seguridad jurídica. Y eso ya el Banco Mundial, el sistema de arbitraje, lo va a decir
a los 11 demandantes que tenemos. Pero es que luego está el tema de si España va a poder cumplir la transición energética con las aspiraciones de la Unión Europea, que ya se han cifrado para el 2030 e incluso para el 2050. Y luego hay que plantear si la falta de planificación de cosas que no se pueden dejar de planificar de alguna manera. Esto del ciclo combinado es un disparate. Que hubiera inversiones ahí y más inversiones con una duplicación del potencial que luego se ha visto que era más o menos necesario. Un país no se puede permitir esos lujos, porque luego además vienen las compensaciones que se piden a través de los mecanismos de los lobbies, de las grandes, del oligopolio energético, etcétera, etcétera. Y luego los precios de mercado. Precios de mercado, bueno, aquí no se ha hablado de los impuestos y del coste de Enresa y de otras medidas. Más del 50% de la tarifa no es generación energética, sino que son otras cosas, ¿no? Y es indignante que aquí el tema se negocia entre las compañías grandes eléctricas y el Estado, y los consumidores, como no entienden nada, porque no entienden nada, claro. La OCU, yo no he visto ningún estudio de la OCU sobre esto, no sé si existe, pero es que el problema se las trae. Entonces a mí lo que me parece que es que Ampere, como asociación, tendría que elevar el tiro. Tendría que elevar el tiro y plantear una revocación del sistema actual. No pedir compensaciones simplemente. Pedir compensaciones es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, pero es que el tema se las trae. Las cifras que has dado del coste energético en España, un 27% o un 35%, o lo que sea, bueno, es que eso, además, va contra la competitividad y va contra todo. Así que yo animo al digno auditorio a que se plantee seriamente que lo que hay en tela de juicio no son unas compensaciones más o menos inmediatas, una rectificación de las tarifas para tal y cual, sino una revisión de todo el sistema. Recojo la propuesta, doctor Ramón. Agradecer la intervención y felicitaros a ambos dos por la intervención magistral que habéis tenido. Desde Ampere, efectivamente, dos son las líneas, dos son los caminos que estamos entablando contra la batalla que llevamos por esta injusticia, fundamentalmente llevada a cabo por el gobierno actual del Partido Popular, y es la reposición de la seguridad jurídica a las inversiones ya realizadas y cambiar el modelo energético que magistralmente ha expuesto el doctor Jorge. Nos parece un auténtico disparate el mercado energético en España. Es una línea de actuación que llevamos de denunciar y de que la sociedad conozca todas las deficiencias que se están produciendo en este sistema. Estas jornadas, estas charlas que habéis llevado a cabo se están produciendo en todas las comunidades. ¿Para qué? Para que la sociedad pueda conocer el drama que hemos sufrido los productores fotovoltaicos, pero la enfermedad que adolece el sistema energético español. Efectivamente, dos son nuestras actuaciones y así lo estamos llevando. Yo quería aprovechar para hacer una pregunta a cualquiera de los dos. Estamos asistiendo a que todas las fuerzas políticas principales que hay ahora mismo en España, estoy hablando de PSOE, Podemos, Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos, en su programa están prometiendo ya y en sus discursos reponer la seguridad jurídica a las inversiones fotovoltaicas renovables en general y además cambiar parte del sistema energético. Mi pregunta es, ¿sería necesario auditarlo previamente antes de proceder por parte de estas fuerzas políticas a esa modificación o a esas subsanaciones? Hombre, yo creo que además, en el peor de los casos,
algún escéptico cínico podría decir, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? O sea que el máximo riesgo que se corre es que no cambien nada, cosa que pueden intentar hacer sin que haya estas reivindicaciones y estos planteamientos de racionalización del sistema. Otra cosa son los programas políticos de los partidos. Otro cínico, con todo el cariño que le teníamos, el profesor Tiendo Galván, decía: los programas se hacen para no cumplirlos. Bueno, y luego la mayoría de los programas son farragosos, tediosos. Hay un programa de un año concreto, que yo estoy estudiando un poco este tema, que tiene 520 páginas, y si un ciudadano se leyera las 3 o 4 propuestas en una comunidad autónoma, pues serían 1500 páginas, que no las leería en muchos meses de su vida anual. Entonces, es una operación que hay que asumir con un constructivo escepticismo, pero puede ser una operación importante. Pero hay que llevarles la pedagogía, porque no lo saben. Esto no lo saben nada más que muy pocas personas. Lo que está pasando lo saben los magos, ingenieros porque no son ingenieros tanto de... Se hablaba mucho de la ¿cómo se llamaba cuando la contabilidad creativa? Bueno, pues esto no es un caso de contabilidad creativa, es un caso de mercado creativo para los intereses del oligopolio, punto. Y entonces, lo que hay que hacer primero es enseñar lo que está pasando, explicar lo que está pasando. Y eso es muy difícil. Hoy hemos tenido una sesión muy buena, pero enseñar eso a los partidos políticos, pues efectivamente tiene que haber un lobby muy poderoso que pueda apoyar eso, y vosotros sois, al fin y al cabo, también sois un lobby, pero tenéis que buscar también a los eólicos, y tenéis que buscar a los de la biomasa, y tenéis que buscar a los de la maremotriz, que todavía aquí existe muy poco, y la geotérmica, y la madre que los parió, para decirlo y abreviar la lista, ¿no? Pero realmente es una operación dura. Eso sí que tenéis que asumirlo sabiendo en lo que os metéis. Y yo, completando la intervención del profesor Tamames, buscar también como aliados a los consumidores, y además a los grandes consumidores, porque tienen una enorme confusión. Y efectivamente transmitir la idea de que los responsables del agujero, por el sumidero por donde se está yendo el dinero, son las tecnologías baratas y no las tecnologías caras, es muy poco intuitivo y cuesta mucho explicarlo. Por eso hay que poner un cuadro donde se vea que el agujero no está en las renovables, sino está en otros sitios. Decía si habría que hacer una auditoría del sector. Bueno, yo aquí me parece muy importante decir algo que voy a decir ahora. Las empresas eléctricas, Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa, Hidrocantábrico y Viesgo, son empresas magníficas. Han dado un ejemplo desde el punto de vista técnico verdaderamente impresionante a todo el mundo. Tenemos el sistema hidrográfico más eficiente que pueda uno imaginarse. La capacidad de regulación de nuestras explotaciones hidroeléctricas, hecha por los ingenieros españoles desde 1900, es verdaderamente espectacular. Las explotaciones del Duero, del Tajo, del Ebro son espectaculares. Los rendimientos de nuestras centrales nucleares están a la cabeza del mundo. Es decir, estamos ante empresas enormemente eficientes. El problema no son las empresas, el problema es la regulación. Una regulación que efectivamente las beneficia, pero casi diría que la obligación de toda empresa es optimizar su posición en la regulación. Y a veces no es criticable que hagan eso porque es su responsabilidad. Lo que hay que hacer es modificar la regulación. Los culpables de lo que pasa no son las empresas. Los culpables son las malas normas que regulan el funcionamiento de esas empresas. Es cierto que las empresas están interesadas en mantener esa regulación porque les beneficia, pero las empresas
nada deberían tener que decir cuando hablamos de normas y de leyes. Eso solamente lo tienen que decir los ciudadanos con su voto y el gobierno y el parlamento con su actividad. Entonces, aquí el problema, ¿cuál es el problema con una auditoría económica? Las empresas tienen auditorías económicas hechas por las mejores auditoras y, por tanto, sus balances reflejan fielmente sus estados financieros. Pero es que lo que habría que hacer es una auditoría regulatoria. Es decir, han tenido unos ingresos de acuerdo con un sistema regulado que en 1997 hasta el año 2005 les pagó 8.500 millones de euros en compensación por el cambio regulatorio. ¿Dónde ha ido ese dinero? Ese dinero amortizaba el conjunto de instalaciones que se habían invertido desde 1900 hasta 1997. Unas instalaciones estaban amortizadas. En el periodo 1997-2005 fueron amortizadas otras. Las que ya estaban amortizadas fueron sobreamortizadas. Pero es que la sobreamortización no deja rastros en la contabilidad. Mientras que las que estaban en ese paquete amortizado, en la contabilidad estaban pendientes de amortizar, en la contabilidad fiscal y contable. Por eso insisto siempre en hablar en términos económicos, porque las inversiones, los empresarios que invierten, lo recuperan no solamente a través de las amortizaciones fiscales, sino a través de las amortizaciones fiscales, pero de las reservas, de las provisiones y de los beneficios repartidos. Y el conjunto de las instalaciones anteriores a 1997, el conjunto, la suma de esos activos, ha recuperado sus inversiones, con independencia del reflejo contable que haya tenido en sus balances. De tal forma que las empresas, frente a las autoridades reguladoras, presentan sus balances perfectamente auditados y además de manera ortodoxamente auditados y dicen: mire ustedes, las centrales nucleares no están amortizadas. Y tienen razón, no están amortizadas fiscalmente, pero es que han llevado una contabilidad, en mi opinión, imprudente, porque la contabilidad efectivamente tiene que demostrar cuáles son los estados financieros de las empresas, pero esa contabilidad debe responder a la realidad económica de todo el proceso económico que han experimentado estas centrales. Entonces, si efectivamente la contabilidad fiscal era insuficiente para la recuperación de las inversiones porque está calculada durante toda su vida útil, es decir, 40 años de licencia, sin embargo la realidad económica es que a través de la sobreamortización, que es un concepto inexistente en términos contables, pero sí en términos económicos, deberían haber creado reservas o amortizaciones contables no fiscales para que mañana hubieran podido efectivamente ser eliminados esos win for profit o beneficios excesivos sin que eso penalizara a las empresas. Y este es uno de los problemas que tenemos, Miguel Ángel, que son empresas enormes, empresas sistémicas, que las indemnizaciones recibidas a lo largo de todo este tiempo y el exceso de precios respecto a sus costes remanentes, en lugar de llevarlos en una contabilidad, en mi opinión, prudente, para considerar que este asunto no puede durar eternamente porque es insostenible y por consiguiente estar preparadas para la eliminación de esos ingresos, no lo han hecho, sino que lo han distribuido en dividendos o vaya usted a saber en qué, inversiones por aquí y por allá, diversificaciones en otros sectores y en el extranjero. Y cuando dice el profesor Tamames, y decís vosotros, que hay que restituir la seguridad jurídica del país, restituyendo la regulación retributiva bajo la cual hicisteis las inversiones, por ejemplo, en ERCOP, en energías renovables, hay que acompañarlo de otra cosa, porque si no, no es insostenible. Hay que restaurar la retribución, la regulación retributiva para las inversiones en las renovables y para las inversiones en nucleares hidroeléctricas, porque eso bajaría esa retribución y permitiría que esa bajada de retribución fuera llenada, sin presionar al alza las tarifas, por la restitución de las inversiones en renovables. Y yo esto
no sé si lo tienen claro los políticos, porque efectivamente les dicen a los renovables, vamos a restaurar vuestra retribución, pero eso no será posible si no restauran también la otra retribución a la baja. Eso es fundamental. Y si restauran la otra retribución a la baja, a lo mejor nos encontramos con que tenemos alguna otra caja de ahorros con apellido eléctrico, ¿eh? Y esto efectivamente es un problema para el país de que será difícil afrontar. Pero Ramón, yo no quiero ser escéptico. El partido que no cumpla con sus programas electorales, lo que merece la pena es no ser votado, y esa es la gran fuerza de los votantes, ¿no? No debemos admitir ese escepticismo de manera resignada, porque si no, realmente lo que estamos haciendo es confiando poco en la democracia. No, si yo lo que digo no es una... Yo he hablado de escepticismo, no he hablado de resignación. Es decir, el escéptico está mejor armado para abordar cualquier cosa cuando sabe que va a ser muy difícil que los resortes del poder cambien, etcétera, etcétera. Yo estaba ayer en el lanzamiento de un proyecto que es el periódico de Pedro J. Ramírez, que va a ser digital y que se llama El Español, y la cosa que más impresionó al auditorio pues es lo que dijo Pedro J. Es decir, es que aquí la foto del Consejo Empresarial y de la competitividad, pues es el verdadero gobierno del país. E incluso cuando se hacen la foto está el presidente presidiendo, y el presidente del gobierno anda por allí al lado, pero no. El presidente, y luego el poder económico, pues es un poder muy fuerte, y en España se ha concentrado mucho, Entonces no hay que hacerse ilusiones. Esta es una batalla muy dura, y hay que ir a ella con muchas pilas cargadas, para que el escepticismo no te lleve a abandonar y tirar la toalla al comienzo de la batalla, ¿no? O sea que la cosa es muy seria, muy seria. Y efectivamente, yo hice el análisis de los monopolios en España cuando era jovencito, ¿no? Mi tesis doctoral en Derecho, que luego se tradujo en un libro, y luego hice otro sobre la oligarquía financiera. Lo que hay ahora de poderío económico en España concentrado, bueno, aquello eran juegos de niños. Y además entonces el Estado, en una dictadura, pues era muy fuerte, que naturalmente influían en el Estado, como ahora influyen en el Estado los grupos de poder, pero la concentración del poder económico es muy fuerte. Y empezando por los partidos, están todos endeudados con los bancos, les han condonado las deudas. Ahora ya eso teóricamente está prohibido, pero toda la reforma bancaria pues está también influida por el maridaje de los partidos políticos y las instituciones financieras. Vamos a dejarnos de historias, ¿no? O sea que hoy, por citar algunos nombres, ¿no? Pues el señor Fainé, la doña Ana Patricio y don Francisco González, pues ese es el trío del poder, ¿no? O sea, muy importantes. Yo quiero una intervención. No voy a hacer ningún debate aquí de perdurería, ni, en fin. He intervenido exclusivamente hablando de cuestiones técnicas. Por favor, un poco de respeto y que podamos intervenir. Aún no ha terminado, creo, la reunión. Y creo que hemos hablado todos desde el respeto. Lo más breve posible. Sí, va a ser muy breve. Y he intervenido, como ha intervenido el señor Fabra, que ha estado en gobiernos también anteriores, desde el área sectorial eléctrica, y creo que hemos hecho autocrítica todos. Creo que le he dado la razón en la exposición. Quiero decir que desde el ayuntamiento nuestro hemos planteado escritos, y creo que con cierto consenso con los grupos, reivindicando la posición de las fotovoltaicas y defendiendo el espacio de la cooperativa eléctrica. Y creo que este es un problema complejo, que no se simplifica aquí diciendo estamos en este partido o estamos en el otro. Creo que no, porque el señor Fabra pues ha estado también en unos gobiernos en los que ha colaborado desde el área del sector eléctrico en la gestión pública. Se ha criticado mucho.
Por eso digo, y ha estado, y lo ha criticado, y usted aquí ha dado la razón de algunas cosas buenas que ha hecho este gobierno. Yo le he dado a usted la razón de que la explicación que ha dado creo que es racional y es correcta, la prima que hay que hacer con las renovables. Pero, en fin, no creo que sea aquí correcto ahora que todos los males se diga que es del actual gobierno y que ahora partido y el otro, por una cuestión muy sencilla, que lo va a saber todo el mundo, comenzando por los primeros damnificados con las fotovoltaicas. Creo que quien abrió la espita contra las fotovoltaicas fue el anterior gobierno del Partido Socialista. Vamos, que ahora aquí se haga un listado de partidos, y no digo los demás, y no quiero entrar en temas de partidos, sí, pero no claro, quisiera, pero se ha hecho un ataque tan directo a un partido que yo represento, que lógicamente creo que la dignidad lleva que pueda intervenir con el respeto a todo el mundo. Creo que aquí hemos venido para hablar de cuestiones de energía, para problemas de la gestión de la energía. Hay puntos fuertes y débiles desde hace años y hemos visto una evolución del sistema de tarifa y hemos venido a hacer autocrítica. No creo que vengamos aquí a hacer propaganda de nadie. Muchas gracias. Señor alcalde, yo no... vale. No creo que... Oye, perdóname, porque el alcalde yo creo que si no hablaba por usted será por otro. Menos mal, porque yo te digo, ojalá que el gobierno del Partido Popular fuera más fuerte de lo que es y más al servicio de la nación que de unos intereses concretos en un momento concreto. Ojalá. Tendría asegurada la duración de su mandato. Perfecto. Yo creo que aclarada esta cuestión, me queda simplemente agradecer una vez más a nuestros insignes conferenciantes y felicitarles lógicamente por sus conferencias, a ustedes por supuesto agradecer su asistencia y también pues la paciencia que han tenido en esta última fase que en fin, se ha alargado quizá un poquito en exceso, pero que también creo que ha sido realmente interesante e incluso formativo. Muchísimas gracias.